Hola, yo soy María Fernanda Gutiérrez y junto con Mauricio Alanís vamos a describir y analizar el tema del caso de Metalclad, que fue uno de los primeros casos que se llevó a cabo en México conforme al Telecán. Para entender este caso, debemos analizar las partes y los hechos que derivan de él. Primeramente, las partes que derivan de este caso son dos: Metalclad Corporation, que es la parte demandante, y los Estados Unidos mexicanos, que es la parte que fue demandada. El caso se va dando de la siguiente manera. Primeramente, es importante saber que este caso toma parte en San Luis Potosí. Estaba localizado en una parte de San Luis Potosí y después se mueve a 70 kilómetros de Guadalcazar, donde 800 personas vivían a unos 10 kilómetros del predio localizado, que obviamente es un peligro para estas personas. Pero bueno, Cottering funcionaba como una estación de transferencia de residuos peligrosos que contaba con una autorización del gobierno mexicano. 20,000 toneladas de los residuos peligrosos no fueron transferidos y sí fueron confinados, pero no hubo ningún tipo de tratamiento, no hubo clasificación, no hubo neutralización, ni los procesos que derivan de lo que se lleva a cabo en un confinamiento. Cuando pasa esto, fue en 1991, el gobierno mexicano ordena la clausura de esta estación porque se consideraba peligroso para las comunidades que estaban cerca del predio. En el mismo año, que sigue siendo 1991, Cotering aplica ante la autoridad municipal para obtener un permiso para poder construir un confinamiento de residuos peligrosos, el cual fue rechazado. En 1992, cuando el gobierno municipal cambia, se da una autorización por parte de ellos, y cuando esto sucede, tanto el predio y Cotering como eran primeramente propiedad de inversionistas mexicanos, deciden vender la empresa y Metalclad compra el 95% de sus acciones, quien operó desde el año 1993. Esto fue cuando Cotering Metalclad recibe por parte del gobierno federal 3 permisos relacionados con el confinamiento para realizar la disposición final de residuos peligrosos. De estos 3 permisos, uno de ellos era un estudio del impacto ambiental que iba a ocasionar esta construcción elaborado por el INE. El otro permiso era para realizar la construcción y la operación del confinamiento. Metalclad inició actividades de construcción sin el permiso de construcción expedido por la autoridad municipal, pero sí tenían un permiso federal. Entonces, el gobierno municipal clausuró las obras de construcción ya que faltaba el permiso municipal. Metalclad solicita una vez más el permiso para poder continuar la construcción, el permiso municipal. La autoridad municipal, de nuevo, niega el permiso y sin importar eso, la empresa sigue la construcción y hasta hacen una apertura formal. Metalclad inició negociación con las autoridades federales con el propósito de obtener los permisos correspondientes. De ahí nació un convenio que estableció los siguientes requisitos: operar el confinamiento por espacio de 5 años para remediar los 3 años donde se dañó a la ecología por parte de Cotering. Después, es importante mencionar que Metalclad inició la construcción del confinamiento antes que la autoridad municipal otorgara o negara el permiso para la construcción. Entonces lo hizo en contra de esta, teniendo un permiso federal, pero no teniendo un permiso municipal, lo que causó una gran revuelta entre los habitantes, ya que estas obras estaban afectando directamente a ellos. Ahora bien, Cotering Metalclad puso a consideración de un tribunal federal las razones por las cuales la autoridad municipal había negado el otorgamiento de permiso de construcción,
diciendo que excedía de su esfera jurídica de competencia, pues. Este procedimiento de amparo fue rechazado. Consecuentemente, Catherine Metterklad apela la decisión del tribunal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para luego abandonar la apelación para mostrar como un tipo de buena fe con la autoridad municipal y poder entablar otra vez negociaciones de distinta manera. En 1996, que fue el año en el cual Metterklad hace llegar al gobierno de México el documento donde se propone que se utilice un arbitraje para tratar de un tercero, para tratar de que un tercero pueda analizar el caso de distinta manera. Esto se sustentaba conforme al Telecán, al artículo 1119, que habla sobre la notificación de la intención de someter a la reclamación a un arbitraje. Dicho esto, se inicia entonces el procedimiento de arbitraje en 1997 con el CIADI, que es un banco mundial que su sede está en Washington. Ese mismo año, incluso antes de conocer el resultado del procedimiento de arbitraje, y faltaban 3 días para que hubiera un cambio de, más bien, sí, un cambio de gobernador, el gobierno de San Luis Potosí decreta un área, o sea, un área muy grande como reserva ecológica en donde se encontraba el confinamiento, y esto era porque había una especie de cactus que se encontraba en peligro de extinción. Entonces, el Tribunal de Arbitraje se establece siendo Vancouver, British Columbia, por acuerdo de las partes. La defensa de Metterklad apeló los siguientes artículos del Telecán, los cuales resultaron ser violatorios. Estamos hablando del artículo 105 y 110 del Telecán, los cuales dicen textualmente el 105 que dispone cada parte del Telecán. Otorga las inversiones de inversionistas de otra parte, trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas. Al igual que el artículo 110, dice que ninguna de las partes podrá nacionalizar ni expropiar directa o indirectamente una inversión de un inversionista de otra parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión. Aquí vemos la palabra expropiación, la cual encaja con los puntos que más adelante veremos. Una fecha muy importante es el 30 de agosto del 2000, en donde el Tribunal Arbitral determinó que el gobierno de San Luis Potosí y el Ayuntamiento de Guadalcázar violaron el Telecán y se hablaba de una supuesta expropiación. Después de esto, y por último, el tribunal, tras evaluar los montos de inversión perdidos, determinó que México debía pagar un monto exactamente de $16,685,000 en un plazo de 45 días, si no, se iba a contar con intereses.